Pues se nos incorpora en esta segunda parte doña Claudia por parte del Partido Socialista. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Pues vamos a entrar y permíteme ya en materia y vamos a tocar el segundo tema que teníamos para esta noche y era por esta situación que tenemos de no tener gobierno, que ya hemos hablado, de los que nos vamos a otras elecciones, de lo que se queja desde el gobierno no puede ahí estar, pero lo que son las autonomías, cabildos, en este caso hablando en Canarias, y los ayuntamientos, es que no hay un presupuesto general del Estado que se refleje en esas partidas presupuestarias que llegan en cascada hasta el último que es el ayuntamiento. Y ahí hablamos de un área, que es el área de servicios sociales, la cual se ve y se nota esa inyección de partidas presupuestarias. Por lo cual, ¿en qué situación se encuentra? ¿En qué situación estamos a la hora de responder con esas partidas, de no haber unos presupuestos y la situación actualmente de servicios sociales en Canarias? Vamos a reflejarlo o a nivel nacional. Claro. Eso soy yo. Bueno, pues en Canarias tenemos un panorama un tanto demoledor, ¿no? Los datos en Canarias a nivel de pobreza, desempleo, siempre están a la cola. Somos los que estamos siempre arrastrando un poco los índices más bajos. Si a esto lo sumamos que actualmente, desde mayo, se ha aprobado una nueva ley de servicios sociales, una ley que aún no entra en vigor porque no hay financiación, cogiendo el testigo de la financiación nacional, pues lamentables son los datos, ¿no? Si no podemos invertir o no podemos poner en marcha esta nueva ley, que ya es una ley un poco para valorar, y no tenemos las prestaciones y el personal suficiente para atenderla, mal vamos si no generamos inyecciones directas para que podamos funcionar desde los municipios. Bien, es cierto que es una ley bastante nueva, reciente, del día 2 de mayo, pero sí es verdad que está bastante dormida, que va a colación con lo que decía la compañera. Está bastante dormida porque realmente todavía lo único que hemos podido observar los ciudadanos es que se ha aumentado los plazos de las PSI, ¿vale? De los beneficiarios que ya han tenido los 2 años de rigor, ¿vale? Se les ha prorrogado. Es un centenar de personas que han sido beneficiarias de esa medida, pero realmente es una ley que mejora la anterior, porque recordemos que la anterior, del 87, poquito más de 30 años, yo creo que la sociedad canaria ha cambiado en estos últimos 30 años. Poquito arriba, poquito abajo, sobre todo porque tenemos flujos migratorios, la población envejece, hay otros roles dentro del mercado laboral, como la conciliación familiar que no se estaban contemplando, el tema de la identidad personal tampoco estaba contemplada en la anterior ley, cosa que ahora sí es una ley muy bonita, pero hasta el momento yo entiendo que es una declaración de intenciones como la Declaración de Derechos Humanos. Vamos, lo llevamos. ¿Teoría? Sí, la verdad es que en Canarias tenemos siempre una serie de asignaturas pendientes. Una de ellas es este tema del que estamos hablando, junto con empleo y sanidad. Y aunque los presupuestos vienen arrojando siempre cifras que pueden ser en cierto modo positivas o halagüeñas para poder invertir en esta materia, luego llega el momento en el que si no se ejecutan las partidas, de nada vale que tengamos un dinero X. Por ejemplo, por dar alguna cifra, en el año pasado, en el 18, la partida que había destinada al gasto social eran en torno a 402 millones de euros, pero claro, volvemos al inicio. Si ese dinero no se ejecuta, no hay ningún tipo de proyecto para el que va a ir destinado esa cuantía, el dinero se pierde, y aunque luego dupliquemos esa cuantía, como en el 19, que estamos hablando de un montante de 813 millones de euros para este tipo de gasto social, si tampoco se ejecutan, porque tampoco hay proyectos y tampoco hay ningún tipo de lugar al que destinar esas partidas, por desgracia, el dinero se sigue perdiendo, y como decía el compañero, los damnificados, que son los usuarios que van a recibir esas ayudas, pues se quedan con una mano delante y una detrás, hablando mal y pronto, porque luego, como todos sabemos, también la dependencia es una de las grandes taras que tenemos aquí en el sistema canario. No hemos sabido nunca abordar del todo esa necesidad tan acuciante de que tenemos en Canarias miles de personas dependientes, tanto mayores como menores, que no sabemos abordar y no sabemos atender, y no entendemos el por qué no conseguimos llegar a esa
a esas personas y poder ayudarlas. Y yo creo que también otro de los fallos, y ya termino para dar paso a mi compañero, es que tampoco hay personal, por desgracia. Hace unos meses en radio, un poco a colación, el personal que atendía a las mujeres que eran víctimas de violencia de género en toda Canarias eran 3. Era, si no recuerdo mal, un psicólogo y 2 mediadores o 2 trabajadores sociales. Para toda Canarias, que somos 2 millones de personas, que recibirán en el 016 ¿cuántas llamadas diarias? Para un equipo de 3 personas que se tiene que desplazar por cada isla en avión, imagino, porque en barco no creo, porque llegan más tarde. No sé, también yo creo que hay que hacer una apuesta bastante valiente y un poco más, valga la redundancia, un poco más feroz en esa materia, porque si por mucho que se tenga dinero, si no se invierte y si no se contrata, de nada vale. No, parece, bueno, la falta de presupuesto, evidentemente, lastra muchas comunidades autónomas. Parece que Pedro Sánchez ha cogido cariño en los presupuestos de Rajoy, incluso saca pecho de ellos muchas veces para subir las pensiones, hace cartelitos, debemos subir las pensiones con los presupuestos de Rajoy. Pero sí es verdad que, y aparte ha ido mintiendo poco a poco, hace poco decía que la financiación de las comunidades autónomas no se podía, y de repente, antes de la elección, dice que sí se puede dar dinero a las comunidades autónomas. Entonces es un poco como hoy digo una cosa, mañana digo otra, pero sí es verdad que aparte de los presupuestos, que es un problema, sí es verdad que no se ejecuta bien lo que hay. Y un ejemplo, por ejemplo, es el Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria en 2016 sacó el plan de infraestructura sociosanitaria, que va a crear 1.500 plazas y camas en residencias y centros sociosanitarios. Se creó, había dinero, el Cabildo tiene 500 millones guardados en el banco, y solo se han creado unas 5 plazas de 1.500 que se van a crear. Entonces, echamos la culpa a la falta de dinero, porque cuando hay dinero no sabemos gestionarlo. Entonces, esto es un problema no solo de presupuesto, sino es un problema de gestión. Y, por ejemplo, en el caso del Cabildo, sobre todo, que es el más sangrante, con el tema del plan sociosanitario, pues es un gran problema de gestión, un plan de gestión de que no saben gestionar. Aparte, todavía estamos sin gobierno del Cabildo, porque están peleando, no hay ni vicepresidente, están ahí, ahora sí, ahora no, ahora te quiero, no te quiero. Entonces, está todo paralizado. Es un problema que evidentemente afecta mucho a la parte sociosanitaria. Y eso, ahí donde vamos, que se está escurriendo el bulto y echando las culpas a otros, y has puesto sobre el dedo sobre la llaga, es la incapacidad de poder desarrollar ese proyecto o esa ley que se ha aprobado con la excusa de que como no la podemos desarrollar o no sabemos desarrollar o no tenemos ganas de desarrollarla, pues la culpa la tienen nosotros. Yo veo un claro problema aquí. Cuando se estuvo trabajando, esta ley se lleva trabajando hace unos añitos. Desde los colegios profesionales y los distintos agentes sociales hemos estado haciéndoles enmiendas parciales. Cuando llega el momento de aprobar la ley, en esa ley participan todos los grupos parlamentarios, cada uno con el pequeñito aporte de ley que quiere. Se quería aprobar, era evidente que quería salirse, se quería sacar, y antes de las elecciones, una ley de servicios sociales nueva. Una ley que le faltó diagnóstico, como decía el compañero. Si hubiéramos analizado, hubiéramos hecho el análisis desde los que sabemos un poco cuál es la realidad canaria en materia social, la ley hubiera sido distinta. Hubiera sido quizás más directa a las personas usuarias, la gestión la hubiéramos llevado de otra manera y hubiéramos ido a donde teníamos que llegar. ¿Qué pasa? Ahora tenemos esta ley. Esta ley tiene que reglamentarse y no tiene que tener solo un reglamento. Los reglamentos van a tener que ser varios para poder atender todas las necesidades sociales que Canarias tiene. La dependencia es uno. La PCI se ejecutó porque dentro de la ley hay disposiciones que obligan a cambiar la propia normativa de la ley de prestación canaria de inserción. Si hubiera tenido la ley esas disposiciones vinculantes, estaríamos en otro panorama. Pero ahora nos encontramos con una ley sin reglamento y sin financiación. Sin financiación que después al final llega a los municipios donde la falta de personal no viene porque no haya personal especializado, viene porque hay una ley que ha impuesto el crecimiento en personal en las administraciones públicas y no podemos contratar ni atender los servicios. Aparte porque la ley ya también nos dice que tenemos una ratio de personas a las que atender que un solo trabajador no va a poder llegar. Y te pongo el caso de Telde. Me gustaría que alguno supiera o conociera cuántos trabajadores sociales están en Telde para atender a más de 100.000 habitantes. Pero fíjate, sí, no es por meterte en la llaga, pero mira, aquí se ha solucionado en Canarias un problema y era para ver un equilibrio. Tenemos 10 diputados más, pero no tenemos
personal para que nos atienda y te dirá el ciudadano, oye, mire, el problema que tengo es que mi padre o mi madre esté pendiente y estamos esperando que venga aprobado y que venga esa solución, no para mi padre, sino para todas las personas que están en esa inmensa lista de espera, que cuando le llega, desgraciadamente a muchos aprobado, ya desgraciadamente no está con nosotros. Si Pero me sí, permiten pero se han puesto de acuerdo un para tener 10 inciso, diputados más. Sí, y Ya los tenemos, ¿eh? y da pie, Que no ha cambiado nada. y la misma ley da pie a que eso pase. Y pasa que también que la ley va a dar pie a que el tercer sector, que no está mal que esté, que tiene que estar, pero haciendo otro tipo de apoyo y no lo que son competencias de la administración pública. Y ya no solo el tercer sector, sino la iniciativa privada. Tenemos dos peligros ahí, que si no lo sabemos conjugar, al final lo público deja de ser público. Yo soy un pez. Por supuesto. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera. Sí es verdad que la ley, lo único que yo le veo ahora mismo es que no se ha conseguido vertebrar todos los instrumentos de la ley por todo el organigrama de las instituciones públicas. Y eso va a tardar en suceder, si es que en algún momento conseguimos, porque realmente tenemos un lastre de inactividad con respecto a distintos sectores poblacionales que están en situación de vulnerabilidad en Canarias. Y eso es palpable. Estamos hablando que tú hablaste antes de que estábamos a la cola con respecto a la situación de pobreza, pero es que estamos 9 puntos por encima de cualquier otra comunidad de España. 9 puntos. O sea, que es mucha diferencia con respecto... Y yo no creo que sea todo un problema de dotación económica. Porque, por ejemplo, por las PCI, si no recuerdo mal, en el ejercicio anterior fueron 57 millones de euros solamente para PCI. Ahora, este presupuesto se engrosará un poquito porque la gente que ya ha cumplido los 24 meses se le amplía el plazo. Cada mes tendrán que ampliarlo más porque la gente va cumpliendo también sus propios plazos. Entonces, yo no creo que sea tanto un déficit económico, sino como un déficit institucional. La gestión, totalmente la gestión. Hemos tenido el mejor presupuesto de la historia de Canarias estos últimos años, con barbaridad de dinero para sanidad, y no se sabía gestionar y no se han solucionado los problemas en sanidad. Un ejemplo mío, yo pedí cita para el oncólogo y me la dieron 1 año y 2 meses. Y dije, ¿cómo cita por 1 año y 2 meses? De aquí, Le diste las gracias. sí, le voy a dar las gracias porque 1 año y 2 meses. Entonces, no es un problema de dinero, que sí, evidentemente, mientras más dinero, mejor. Y si los presupuestos están aprobados, pues más dinero vendrá y se gestionará mejor. Sino que es un problema de gestión. Y el gobierno de Canarias, los últimos gobiernos, no ha sabido gestionar el dinero que hay. Y no sabía solucionar problemas de Canarias porque ha habido dinero a mansalva y ha habido dinero. Y porque la crisis de las administraciones públicas terminó hace ya 2 o 3 años. Y hay dinero que no se sabe gestionar. Y ese es el problema. Sí, como bien comentaban los compañeros, la gestión es una pata fundamental dentro de esa mesa que anda siempre coja. Porque, por desgracia, los que mandan, los que están arriba de ese escalafón, no comprenden que el gobierno de Canarias no es un partido X, o es un partido que cambia, o es un partido que pacta con el otro. Es una institución que luego tiene que ponerse de acuerdo con otras. No se pone de acuerdo con el que gobierna en el Cabildo, el que gobierna en Telde, el que gobierna en San Bartolomé de Tirajana. Se pone de acuerdo con una institución que tiene una serie de carencias, una serie de déficits, una serie de personas que tiene que atender sí o sí, y si no las atiende, eso se va acumulando. Y como todos sabemos, como bien decían los compañeros, una cosa son las partidas, pero si luego, como bien dijimos antes, si el dinero que llega no se ejecuta y no se contrata personal y no se vertebra esa ley que se ha creado recientemente. De hecho, la ley, según tengo entendido en las noticias, decía que el presupuesto de este año dotaba a la ley de 55 millones. No sé, no la compañera entiende más que yo seguramente, creo que se queda un poco corto, ¿verdad? 55 millones lo acaba de decir el compañero, que fue lo que se gastó en PCI solo. Exactamente. Se pretende tener una ley de servicios sociales, Exactamente. servicios sociales básicos, comunitarios especializados. Y con la que abarca unas 8 materias, unas 9 materias en toda la ley. Yo creo Inviable. que es inviable. ¿No cree que el papel Inviable. de estas personas, de hombres y mujeres, que sí, que en todas las administraciones, como todas las profesiones, hay garbanzo al negro, vamos a apartar, ¿vale? Bien, que lo entendemos. Pero hay muchos profesionales que se desviven por dar un servicio a la ciudadanía, que son los que son los partícipes de estas leyes. Los políticos también, pero que dejen trabajar a los profesionales que son los que viven y los que pueden solucionar el problema, porque saben dónde está el problema. Mira, nosotros no interesa que no como colectivo, participen. yo soy trabajadora social, como colectivo dentro de los colegios, pues te digo, tanto el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas
como el de Tenerife, presentamos enmiendas. Hicimos un trabajo duro durante bastante tiempo. ¿Conoce el terreno? Conocemos el terreno, obviamente. A nosotros son los que nos tocan la puerta con la necesidad. Y nosotros tenemos que buscar la alternativa para darle una respuesta cuando la tenemos. Cuando no, nosotros somos la alternativa. Pero poco caso se nos hizo. Poco caso se nos hizo porque las enmiendas, flaco favor a la sociedad. Las enmiendas no llegaron a cubrir las expectativas que los colegios poníamos. Porque dentro de los colegios estamos los profesionales que estamos a pie del cañón. Entonces, quiero decirte con esto que al final fue una declaración de intenciones, o al menos en el papel está así, que poco a poco tendremos que darle forma, pero si la ley anterior nos duró 30 años, no quiero pensar cuántos años nos va a durar esta. Si no hay manera de empezar a reconducirla, y a reconducirla tiene que venir desde ya, ahora que hemos formado un nuevo gobierno en Gobierno de Canarias, y que el gobierno estatal tendrá que proponer una ley marco para que a nivel de toda España se corrijan esos déficits de pobreza y no tengamos que estar en Canarias en la cola de los servicios y las prestaciones. Primero tenemos que formar un gobierno de España. Bueno. Otra asignatura pendiente. Sí, Para después digan... Las políticas sociales siempre han sido las Marías en todos los gobiernos, o sea que... total. Pero es fíjate, las políticas sociales son las Marías. Pero el ciudadano es el que le está diciendo, oye, donde ustedes tienen que atender a la ciudadanía donde la demanda y es donde menos se invierte. Es que yo no sé, ese concepto cuando van a ver un giro o alguien va a decir, oye, vamos a... Yo te doy la clave. Una política social no vende. ¿Que no vende? No vende dinero. Pero que vamos, la política Genera, se viene a vender. cubre servicios, pero no vende. No Sí, vende. pero cuando alguien se presenta en la política viene a buscar el bienestar de los ciudadanos. Y por ahí es por donde se pasa. Aquí hay que usar menos palabras y más hechos. Totalmente de acuerdo. Y es lo que tenemos, la carencia que tenemos en este país. Hoy estaba escuchando un debate y era interesante porque había alguien que estaba poniendo sobre la mesa, oye, la entrada de directores, subdirectores y demás, acá 4 años. Eso es un retraso. Porque cada vez que entra un director cambia todo el modelo que se lleva gestionando. Pues es volver a empezar. Oye, pongan profesionales al frente de las direcciones y que tenga una continuidad. Porque es que cada vez que viene un director nuevo de sanidad, pues a cambiar ahora lo que el otro hace 3 meses que hizo. Y volvemos otra vez. Esperará otro año y 2 meses para que le den la cita. Sí, es que... es que es vergonzoso, es que... Y hay dinero. O sea, que el problema es que hay dinero, que no hay excusa. Pues uno que nada tiene el dinero de hace años. Pero hay dinero, pero no vende. No vende. No es rentable. Hombre, la sanidad canaria creo que sería muy rentable, políticamente, invertir en ella. Desde la iniciativa privada. ¿Qué es lo No, que no, este tipo de normativas ahora mismo Pero vende? es que sí, pero es que al final el ciudadano quiere ser atendido igual por un hospital público o privado. Madrid, ojalá tuviésemos la lista de espera que tenemos en Madrid. En Madrid en 15 días estás atendido, en cualquier especialidad. Y hay mucha gestión privada, pero la gestión privada no significa que vaya a ser peor o mejor. La gestión privada ayuda a quitar la lista de espera. A descongestionar. Hay servicios... Entonces, parece que si es privado, si en vez de ir al Negrín voy, por ejemplo, al Hospital de San Roque, parece que me van a atender peor. No, lo único es una gestión privada. Si con lo público no puedo, ¿por qué no puedo tirar de lo privado que el ciudadano no va a pagar? Es decir, porque yo cuando voy a ser atendido no voy a pagar. Me van a atender igual. Y en Madrid, quieren que le resuelva. es que le atienden, da igual, Sí. da igual que, Sí, que al pero médico le pague el gobierno de Canarias o Hospital de San Roque, lo que quiere es que sea atendido. Y en Madrid es un ejemplo de gestión sanitaria, que tiene mucha parte privatizada, pero que funciona muy bien. Y yo no veo el problema de parece que es privado y aquí a alguno le sale lo... Pero el peligro de la privatización es que hay un miedo latente a perder la prestación sanitaria pública, que es un bien que lo tenemos por derecho todos los Claro, ciudadanos. es que no se va a perder, es que estamos hablando de gestión. Pero es que la por tendencia por- es ir privatizando servicios. No, en España hay una ley que dice que usted tiene que ser atendido gratuitamente, que lo tiene que operar gratuitamente, hay una ley. Aunque se gestione por privado o se gestione por público, usted va a ser atendido. Entonces no veo cuál es el problema con que si en un momento hay que gestionar de forma privada, como pasa en Madrid. No es que... Pero es que estamos perdiendo lo público. Porque Justamente si cada por vez este vamos- tipo Claro, de por políticas, claro. por este tipo de Es que normativas. parece que nos están provocando a decir, hágase un seguro privado. Claro, pero ¿quién se puede hacer un seguro privado? Pues, Cuando el 30% de los canarios están percibiendo una PSI, Hombre, si que me no dice- les va a llegar a 500 euros.
Pero es que se buscará herramientas porque la salud está por encima de todo. Y cuando No, ya alguien te digo está que no. tocado, Ya te digo que no, porque la realidad en los servicios sociales es o tienes dinero y pagas tu sanidad o no accedes a cierto tipo de tratamiento. La mayoría de las prestaciones que tramitamos dentro de lo público, a pie, se van en alimentación. Y vaya usted y dígale usted al político que te pone una restricción que al usuario, al beneficiario de la PCI le tengo que tramitar un vale de alimentos. No, no, porque el gasto para esta familia ya se ha terminado. Y vaya usted y dígale a la familia que no puede comer, porque tiene que priorizar entre atender una urgencia sanitaria pues dígale al político o que se siente ahí y atender se lo explique el él. alojamiento y el alimento. Es imposible, es imposible. En relación, sí, PCI, inagotable con familias con menores, perfecto. Pero ¿en qué cantidades de dinero? Claro. ¿En qué margen económico nos movemos? 600 euros, familias de más de 6 miembros. Vaya usted a esta península y compare. No tiene nada que ver. Estamos muy por debajo del nivel de vida y generamos al final más pobreza. Entonces, prestaciones públicas, claro que sí, pero también suficientes, ¿vale? Y el peligro de la privatización yo sí lo veo clarísimo cuando privatizamos derechos fundamentales y derechos de las personas, derechos esenciales. La sanidad, la educación, los servicios sociales no pueden caer en manos de entidades privadas que lo que hacen, tenemos ejemplos de empresas ya, lo que hacen es abaratar costes, el desempleo, las condiciones laborales y las condiciones de los servicios dejan mucho que Pero es que desear. Madrid de las más valoradas por los ciudadanos. ¿Cómo? Madrid de las sanidades más valorada de toda España por los ciudadanos. Mejor valorada, es que no veo ningún problema. Y no veo que la gente en Madrid se queje de la sanidad pública. Donde se queja en Canarias, donde para una cita son un año y pico esperando. Y de verdad piensa que suena a decir, no, es que no vamos a mandar un privado porque es que no nos gusta, porque ideológicamente no nos gusta. Espérese un año y medio más. Es que el problema es de gestión totalmente y que hay que buscar Articule. alternativas. Es que si no, pues sigamos igual. Es que tenemos dos, Es yo que- lo veo por dos vertientes, o invertimos en lo público o en lo privado, pero buscando una solución a esos ciudadanos. Porque hablamos y tenemos una enfermedad que está a la orden del día, que es el cáncer, oye, y todo el mundo, quiera o no quiera, cuando alguien se siente mal y cualquier tema, porque otro de los temas que también tenemos en esta sociedad, que todos ya hemos estudiado medicina, de poner en la cola del supermercado tose y todo el mundo te receta algo. Sí, hasta la cajera cuando ella dice, no te tomes esto. Y yo, cojones, igual. Y los médicos se pegan 5 años, más el MIR y más todo lo que se lleva para la especialidad, pero el último de la fila ya te recetó. Por lo cual, creo que ahí es donde tenemos que decir, oye, vamos a buscarle solucionar todo este tema. Y yo me pongo en la situación y en la piel de hombres y mujeres que están al frente de los servicios sociales, en las instituciones más cercanas, que es el que palpa y trata más con el ciudadano. ¿Sabes? El día a día para poder darle respuesta a esas personas y entender los problemas de todas esas personas, por unos señores y señoras incapaces de solucionar ese problema, que están allí, que se han presentado a unas elecciones con un programa a salvar el mundo. Oiga, hay que ser solidarios y comprender y ser comprensibles con esos trabajadores y trabajadoras, que al final terminan como terminan muchos, cogiendo una baja, porque es que le desborda porque asume incluso los problemas de esos ciudadanos y se lo hacen propio, como si lo conocieran de toda la vida, porque saben lo que están pasando esos vecinos. Y no le pueden dar respuesta, y son humanos, ¿eh? Porque si porque el Estado ahora ponga Android o una computadora allí que le aprieta, o esta, ¿cómo se llama? Alesia, le ponga Alesia allí, pues mire, me parece ya bien, pero es que quien trata con esas personas, con esos ciudadanos y ciudadanas, son personas. Y ya no solo los profesionales, voy un poco más allá también, las familias que hacen de sostén para que muchos de las personas que necesitan de atención de los servicios sociales están aguantando el tirón. En época de crisis, los pensionistas mantenían casas de familia. Todavía. Y todavía. Pero no es porque porque hayamos salido de la crisis, ahora se atiende menos. No, al contrario. Es que por la vivienda, por el desempleo, por la educación incluso, que ahora cada vez más exigimos, más en los puestos de trabajo, cuando ni tan siquiera a los jóvenes le damos la oportunidad de empezar, nos estamos metiendo en una burbuja que ya se nos escapa muchas veces de las manos. Y no una renta básica o una renta como la PCI no va a resolver el problema, no. Tenemos que atajarlo desde otros puntos de vista, porque con una prestación económica actualmente lo único que vamos a hacer es un tratamiento asistencial insuficiente. Entonces tenemos que abogar por
políticas sociales preventivas y un poco también lanzando hacia el empleo y hacia una educación mucho más profesionalizada. Pero es que lo que ponía Efraín sobre la mesa, el plan del Cabildo y el Gobierno de Canarias es el plan de crear inversión que está ahí y están las partidas, nada menos que me parece que eran unos 50 millones para infraestructura para personas dependientes. Y en este caso vemos después cuando los políticos nos transmiten esos conatos o enfrentamientos, porque hemos escuchado al anterior alcalde de Moya, en el cual nos decía que se ofrecía al Cabildo parcela, proyectos y demás. Por otro lado, el que era también alcalde de San Bartolomé, de que se vieron, y dice el ciudadano, pero oye, si está el dinero, ¿por qué no se hace una inversión de algo que se está demandando, que hay una lista de espera inmensa, pero que va creciendo, porque nos vamos envejeciendo? Y vemos una incapacidad que parece más que se está enfrentando porque se mira en el ombligo y no se desarrolla. ¿Y eso qué conlleva? La creación de puestos de trabajo de muchos profesionales que no pueden ejercer su profesión, que han estudiado, que se han preparado para dar ese servicio. Yo no lo entiendo. Cuando se demanda esa infraestructura, hay dinero y hay desempleo. A ver quién me lo explica. Pues la gestión administrativa de las administraciones públicas. Bienvenidos al enredo que supone generar un expediente y terminarlo en plazo, porque lo que es el interno de una administración pública muchas veces hace que los expedientes decaigan y terminas yendo a la privada porque pagas un servicio y demás. La ley de contratación nos ha llevado a encerrarnos y a generar menos proyectos, porque con lo que te cuesta sacar uno, técnicamente, tú dices, al siguiente me lo pienso. Un proyecto puede tardar en que se encomiende la gestión para una empresa muchísimo tiempo. Entonces, si no nos hemos puesto al día, que ya era una ley que ya teníamos que tener aprendida en la administración pública, y los políticos tampoco han puesto su empeño, muchos proyectos van a quedar en la mesa, en el cajón, hasta ver que alguien con voluntad y con buena diligencia quiera solventar los expedientes con un despacho mejor. Por lo cual le damos la razón al que dice, en España hace falta menos leyes, pero que se cumplan con las que tenemos. ¿Para qué queremos tantas leyes? Si después no cumplimos con ellas, parece que no, es bonito, ¿no? Quedar y decir, bueno, hemos sacado esto y vamos a dotar pues 40 millones para no sé qué. Pues vete a pedir. Hemos hecho reformas legislativas para un poco controlar un poco más la gestión de la administración pública, para controlar a los 4 de turno. Los 4 que ya sabemos que son los que meten la mano en el cajón, y al final nos vemos todos metidos en una vorágine que al final no damos lo que tenemos que tener. Lo fácil que es que yo una persona la derive a un supermercado a comprar y lo que me cuesta para que este vale de alimentos llegue. ¿Vale? Entonces, creo que estamos... porque cuando un usuario se acerca, le dice, oye, mire, todo este problema. Pues es que quiero comer, yo como todos los días. Yo como todos los días, como todos los días, y el problema lo tengo hoy, ¿no? Es que esto hay que tramitarlo y sobre 3, 4, 6 meses. ¿Y qué hago durante 3, 4, 6 meses? ¿Dónde voy a comer? O cuando se me acabe el presupuesto anual y sea julio y tengo que esperar al siguiente año. ¿Cómo que el presupuesto? El presupuesto para las ayudas económicas. Limitado, ¿no? Se renuevan todos los años. Es limitado. ¿Y usted pitoniza? ¿Usted sabe cuántas personas va a tener de demandantes en los servicios sociales? ¿Sabe cuántos demandantes vamos a tener? No debería ser un presupuesto abierto, digo yo, ¿no? No todos los municipios tienen un presupuesto abierto. Telde no tiene un presupuesto abierto. Digo, por ley. Decir el Estado, oye, mire, en este tema, salvo que alguien sea sajorín y diga, mire, la demanda que va a recibir Telde son 200.000 personas. Y la demanda que va a recibir, por lo cual, esto es lo que usted necesita, ¿no? Es que estamos hablando de algo que es crítico. Nadie sabemos en qué situación nos podemos encontrar. Hoy estamos aquí, mañana vamos a trabajar y nos dice nuestro jefe que hasta luego, Lucas. Y que tenemos ordenanzas municipales para regular el acceso a las prestaciones públicas de hace 10 años. La realidad ha cambiado muy mucho, como decía el compañero. Y la realidad canaria, en este caso, cambia cada mes, cada año. Entonces, no podemos tener políticas estáticas de esa manera, y mucho menos restrictivas, cuando hablamos de necesidades básicas. Y estamos hablando de los servicios sociales, no tiene ideologías políticas, ¿eh? No debería. No debería. No debería. No lo digo Porque yo. parece ser una moneda de cambio muchas veces Parece con la cual las personas juegan
y como bien decía antes, depende de quién está arriba o de quién está abajo, le doy más o le doy menos. Entonces, si partimos de esa premisa, mal vamos. Y como bien decía la compañera, yo estoy súper concienciado con todos los trabajadores sociales y todas las personas que para mí son héroes. También en la... Es que hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí y hay que ver a todos los usuarios que día tras día van a tu oficina demandando algo que no es un lujo, sino que es algo que tendríamos que tener todo por el mero hecho de ser personas. Hablamos de la dignidad, como antes decía el compañero, que los derechos humanos a veces se vulneran y parece un papel mojado. La dignidad está en el plato de comida, la dignidad está en tener ropa limpia y agua para bañarte todos los días. Esa es la dignidad de la persona, y en tanto en cuanto tú le quitas a alguien ese derecho, le estás quitando su dignidad como persona. Yo creo que eso es algo bastante serio. Y a colación de lo que decía Efraín también de la sanidad, el anterior consejero, el señor Baltar, para solucionar un poco esa falta de personal, operaban sábados, domingos, operaban a las 12 de la noche, operaban a las 7 de la mañana. Yo fui un usuario que fui operado un domingo a las 12 de la noche, y gracias a los cirujanos. Yo a esa gente tendría que besarles por donde pisaran, porque gracias a ellos yo me pude operar. Y no era una cosa menor, era un asunto serio, que por suerte, pues, gracias a que tenemos unos profesionales que, como digo, habría que besar por donde pisan, tanto medios como también, como decía la compañera, trabajador social, mediadores, psicólogos, todo ese equipo técnico que, gracias al cual la sociedad canaria, lo poco que ellos pueden hacer, poco no por voluntad, sino por recursos, lo sacan adelante. También tenemos, hace poquito se sacó adelante la ley de atención temprana, que la compañera seguro que sabe mucho más que yo de esa materia. Éramos la única comunidad autónoma que no teníamos una ley en esta materia. Ahora la tenemos ya sacada, pero como tú decías bien antes, Francisco, de nada vale sacar leyes a porrón si luego tampoco se le da toda una partida presupuestaria. A día de hoy no la tiene. Ojalá la tenga pronto, porque yo creo que también es una materia que dentro de la rama social es muy importante y muy prioritaria. La atención temprana de todas aquellas necesidades que puedan tener los ciudadanos. Pero fíjate, franco favor que hacen los políticos a los trabajadores. Cuando salen en declaraciones diciendo lo que dice, el ciudadano que está en la casa, que lo ve, porque salen los informativos, y al día siguiente tiene cita con la trabajadora de servicios sociales. Y ahora vete a explicarle de que no le puede, pues se lo dijo aquí el presidente del gobierno de Canarias, o el presidente del gobierno de España. Lo que pasa es que tú no me lo quieres solucionar. No es que tú lo quieres una gandula, tú lo que no quieres, y al final, ¿quién paga el plato? El que da la cara. El trabajador de El trabajador de referencia, que es el que se expone un poco a la opinión pública franco también. favor que se hace desde la política de esas personas, cuando se saca esos mensajes. Justo por lo que hablaba antes, el diagnóstico tiene que partir de la base, y la base somos los que estamos en la calle, a pie del cañón. Tenemos la información, yo no digo que sea la información que se convierta en política, pero es que muchos de los trabajadores que estamos en la base tenemos que hacer esa política, y tenemos que meternos en los entramados políticos para dar el punto de vista. La participa en la política. Totalmente, pero muchas veces los diagnósticos no son los que son, por eso salen las políticas que salen. Si conociéramos una PCI, cómo se vive con una PCI, seguramente las cuantías no serían las que serían. No. Ni mucho menos los plazos para resolver. Empezamos con una PCI en el 2007, donde el plazo de resolución tardaba 1 año. ¿De qué vive una familia 1 año? A la espera de una resolución, que no sabemos si se va a resolver favorable. Bueno, hemos logrado que en 4 meses, más o menos, se resuelva una PCI. Bien, vale. ¿Qué será lo siguiente? Pues aumentar esas cuantías. Y que ya no se hable de PCI, que se hable de renta básica. Que subamos el nivel y que dotemos de dignidad, porque al final todos necesitamos ese dinero mínimo para comer, ese dinero mínimo para pagar un alojamiento. Y a partir de ahí, garantizar otro tipo de necesidades que también vienen con la persona, ¿no? Tanto como decía el compañero. Es muy duro que tú le des un papel a un ciudadano para que vaya a un supermercado y todo el mundo sepa que con ese papel ya eres usuario de los servicios sociales. O que vayas con una tarjeta y ya te identifiquen como usuario. Y eso habla de esta ley. Esta ley poco personalizada en ese tipo de cuestiones. Hombre, en esta ciudad tuve, y lo denuncié, y te lo deja a los políticos de turno,
Oye, no estamos en una posguerra. Y aquí se vio la cola de personas esperando en los bancos de alimentos para que le dieran. Y eso es triste y desagradable. No hay otros medios para poder prestar esos servicios. Es que ahí es donde empezamos a entender de que los políticos que tenemos en esta sociedad, algunos no tienen, algunos, por no decir todos, porque son algunos, gracias a Dios, ni puta idea de lo que están haciendo. Bastante desgracia tiene una persona para pasar la situación que tiene. Muchas personas hasta por vergüenza no dan ese paso, pero cuando dan ese paso, que lo tengas en una cola donde pasen vecinos para arriba y vecinos para abajo, y tú haciendo cola, pero esto ¿qué tercer mundo es este? No, tercer mundo, estar en la cola y primero la tragedia que tienes que pasar cuando eres cuestionado para justificarte de tu necesidad. Que, oiga, haremos bien nuestro trabajo social, pero lo que es la burocracia la llevamos muy mal. Porque le pedimos hasta que me declare la intención de comprar lo que no tenía en la casa. Entonces, es duro ponerse en esa piel. Oye, nos quedan 3 minutos. Volvemos para solucionar esto hay que tener un gobierno estable, ¿no? Y pasa por unas elecciones, ¿no? Últimos minutos para cada uno. Pasa por unas elecciones, pero pasa porque todos también arrimemos el hombro y desde nuestra parcela de reflexión, de acción, también ayudemos a dar nuestro punto de vista y animar a las personas también que tienen que echar ese voto en la urna también. Yo, José Luis, yo vuelvo a reiterar lo mismo que comenté antes. Yo los animaría a que fueran a las urnas y que ejercieran su derecho como ciudadanos. Iván. Tal y como dije antes, en homenaje de esas personas que nos regalaron ese presente tan preciado que es la democracia, en honor a ello se debe votar y, como bien decía también la compañera, en beneficio de conseguir todo aquello que tenemos pendiente todavía. Okay. Hay que votar para salir del país de la parálisis. Pues muchas gracias a los 4 por estar compartiendo este ratito. Se nos ha hecho pequeñito, ha perdido Otro día usted será la más. primera parte. Pero es la realidad y es triste esta realidad. Fíjese por dónde, para que te hagan, y lo he expuesto un montón de veces, pero está ahí. Si por desgracia tenemos un percance y hoy por hoy que nadie está exento de él, sufrimos un accidente y nos quedamos con una discapacidad, para que nos den el certificado de discapacidad que nos pueda atender los derechos del ciudadano, pues se pega hasta 2 años esa persona a lo mejor se le rompe por ese percance su vida profesional y hay que insertarlo rápidamente, pues imagínese 2 años en tierra de nadie. Franco favor que hacemos, pero claro, llega el Día Internacional de la Discapacidad y los caraduras se ponen detrás de los carteles para sacarse la foto, pero no buscan soluciones. Señores, nos vamos, le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.